A través de las redes sociales, un hermano me pregunta si es que Dios se ofende. Él obviamente plantea, bueno, mira, efectivamente nosotros podemos hacer cosas que ofenden a Dios y se utiliza en el lenguaje del catecismo y de la Sagrada Escritura de que estas cosas ofenden a Dios, pero si nosotros sabemos por otro lado que desde el punto de vista de la teología y de la filosofía, que Dios es inmutable, entonces verdaderamente Dios se ofende. Entonces aquí hay dos criterios muy importantes que hay que utilizar para poder responder la pregunta. El primer criterio es el de la absoluta incapacidad del hombre de comprender a Dios. Recordemos ese pasaje que la tradición cristiana relata de San Agustín. Ustedes saben, San Agustín es una de las mentes más privilegiadas de la historia de la cristiandad. Y él, entre las grandes obras que escribió, sus sermones, sus comentarios, su libro sobre la ciudad eterna, o la ciudad de Dios, mejor dicho, y sus memorias, ¿no? Sus confesiones, pero hay un libro colosal, digamos, que durante los siglos de los siglos ha sido una de las bases para el estudio del misterio de la Santísima Trinidad, y este libro se llama De Trinitate, es decir, sobre la Trinidad. Y cuentan que en sus múltiples reflexiones en la costa, en la orilla, tratando de entender o de poder explicar este misterio de la Trinidad, él yendo y volviendo por la arena de la playa, San Agustín encontró este niño que iba ahí con una conchita, digamos, o con la cuenca de sus manos, traía agua del océano y lo depositaba en un agujerito en la arena. Entonces se dice, la tradición dice que San Agustín le preguntó en un momento ya curioso al niño y le dijo, oye niño, ¿qué estás haciendo? Y el niño le dijo, quiero meter todo este mar aquí en este agujero. Y San Agustín, medio sonriendo, medio corrigiendo, le dijo, oye, pero tú te das cuenta que ese mar, ese océano, nunca va a entrar en este agujero. Y que este niño le respondió, ¿y qué te hace pensar que el misterio de la Santísima Trinidad va a caber en tu pequeña cabecita? Y el niño desapareció. Como digo, es tradición cristiana, pero es una buena tradición, porque explicita de una manera gráfica algo que nosotros solemos no estar dispuestos a entender. Y muchas de las preguntas que yo recibo es, Alejandro, si el juicio personal no sucede después del juicio final, o sucede antes, ¿cuánto tiempo pasa? Y si es que esa persona entre un juicio y otro, ¿dónde se queda suspendida? Si en el limbo. Y es que, o sea, todas estas preguntas se hacen entendiendo que la mayoría de las verdades dogmáticas que nos han sido reveladas son verdades que pertenecen a Dios y que pertenecen a una realidad que trascienden el tiempo y el espacio. Y repito esto, hermanos, trasciende el tiempo y el espacio. Y como nosotros vivimos insertos, incrustados en el tiempo y el espacio, no tenemos idea de lo que significa las realidades que están más allá del tiempo y el espacio. Dios es una de ellas, ¿no? Recuerden ustedes que cuando las cartas de los apóstoles nos dicen que finalmente en el cielo lo veremos tal cual es, esto significa dos cosas. Primero, que hoy en día jamás vamos a entender o ver a Dios tal cual es. Incluso los grandes místicos que hablan de esta belleza increíble no tienen la capacidad humana de ver toda la belleza y la grandeza de Dios. Entonces,
tratar de entender detalles de Dios, los podemos hacer gracias a la revelación, y por eso existe la teología, y por eso existen las distintas ramas de la teología. Hay cosas que podemos deducir, pero la mayoría de ellas es más lo que no sabemos de Dios que lo que sabemos de Dios, ¿no? Entonces nosotros sabemos que Dios es intangible, o sea que no es tangible. Sabemos que es infinito, es decir, que no es finito. Pero se dan cuenta, la mayoría de las cosas que predicamos las predicamos por negación. Entonces, lo primero que quiero decirle a este hermano es que el que le diga que puede explicarle qué cosa sucede en la intimidad de Dios, le está mintiendo. Le está mintiendo, ¿no? Porque incluso si fuera un ángel enviado del cielo, tu mente y la mía no están en la capacidad de entenderlo, ¿no? Entonces, comencemos por ahí, este primer elemento. Y el segundo es la total ambigüedad del término ofender. Si ustedes van al uso bíblico de la palabra ofender, o si vamos a la Real Academia de la Lengua sobre la palabra ofender, recordemos que la ofensa tiene dos connotaciones completamente distintas. Una es el hecho de haber cometido alguna violación que puede resultar en un agravio, una afrenta, un ultraje, ¿no? Y que en consecuencia es un daño hecho contra la voluntad de una persona. Y en consecuencia, por eso que nosotros decimos, perdónanos nuestras ofensas, ¿no? Es decir, todas aquellas cosas que le hacen daño objetivo a una persona, porque hemos violado una ley de Dios y que le han hecho daño objetivo, ¿no? Pero también está la dimensión subjetiva de la ofensa, es decir, el sentirse afrentado, ultrajado, humillado, vejado, y acá estoy utilizando todos sinónimos de la Real Academia, ¿no? El tema de fondo, hermanos, es que básicamente nosotros no podemos confundir una cosa con la otra. ¿Ofendemos a Dios? Por supuesto que ofendemos a Dios. Dios establece los mandamientos y el que viola los mandamientos ofende a Dios, porque está yendo en contra de algo que Dios desea. Y recordemos que en Dios los deseos, los pensamientos, la acción son todos uno, ¿no? Entonces, nosotros ofendemos a Dios, por supuesto que ofendemos a Dios, y por eso decimos, perdónanos nuestras ofensas. Está en la oración. Y si nosotros dijéramos, bueno, alguien lo utilizó en un sistema, en una forma, pues, digamos, alegórica, ¿no? No, esa oración, hermanitos, es la que nos enseñó Jesucristo. Jesucristo fue el que dijo que dijéramos que perdónanos nuestras ofensas, que perdonen nuestras ofensas. Entonces, todo mal que se hace contra la ley de Dios, no solamente los mandamientos, los preceptos de la iglesia, las obras de misericordia, todo lo que Dios nos ha enseñado, la ley suprema de amar al prójimo, todo lo que viole eso ofende a Dios, va en contra de Dios, sin duda. Él nos los ha dicho. Ahora, si nos interesa la parte, digamos, filosófica, teológico-dogmática de que si Dios se ofende como tú o como yo, es decir, alguien te dice, o me dice a mí, para no insultar a Dios, oye, eres un gordo, feo, viejo y pelado. Bueno, no me ofendería, pero supongamos que me ofende, ¿no? Entonces yo me siento ofendido. Y ese sentirme ofendido es sentirme disminuido, sentirme deshonrado, sentir que se me ha faltado el respeto, y probablemente eso venga acompañado con un resentimiento a la persona que me lo ha dicho. Ya, eso
en Dios no pasa. No pasa. ¿Por qué? O sea, como Dios dice, no soy como los hombres. No. Pero recordemos que, y entro brevemente a un terreno que es muy complejo, porque una vez más nos saca de las relaciones de tiempo y espacio. Pero recordemos que cuando Jesucristo sufrió espantosamente desde el huerto de Getsemaní y desde toda su pasión hasta su crucifixión y muerte, Jesucristo, recordemos que cargó con todos los pecados del mundo. Pero hermano, comprende esto, todos los pecados del mundo. Eso quiere decir que Él cargó con los pecados que tus bisnietos que todavía no han nacido van a cometer hasta el último hombre. ¿Comprendes? Eso trasciende el tiempo. Él ha perdonado todos los pecados. Si hubiera perdonado solo los pecados del presente y del pasado, tú y yo no estaríamos perdonados por Jesucristo. Entonces eso quiere decir que el perdón trasciende el tiempo y que las afrentas también. Y por eso cada pecado que tú y yo cometemos es una bofetada que Jesús recibió. Entonces tú puedes decir, no, pero Alejandro, entonces si yo no hago ese pecado, ¿Jesús no recibió esa bofetada? Es una buena conclusión, pero una vez más estamos hablando de fuera del tiempo. Entonces no quiero complicarte la vida, no quiero complicarte la vida, pero te puedo decir lo siguiente: todo pecado, todo mal ofende a Dios, sin duda, que no te quepa la menor duda. ¿Y Dios se ofende como los seres humanos? No. ¿Y cómo se ofende exactamente? ¿Qué importa? Lo que sabes es que los estás ofendiendo y que eso va a pesar en tu contra el día del juicio. Suficiente. No necesitamos saber más. Que tengas un buen día.